Al Paredón, con Jorge Hernán Peláez. Donde están las empresas más importantes. Ahora, en DirecTV, en el canal 129. Direct Plays. ¿Qué tal, amigos? Soy Jorge Hernán Peláez, bienvenidos al Paredón. Estamos en Direct Plays, el canal 129 de DirecTV, donde están los mejores empresarios del país, y vamos a saludar inmediatamente a María Juliana Duque, la periodista encargada de la responsabilidad social. María Juliana, buenas tardes, bienvenida. Adelante con sus historias solidarias. Hola a todos y bienvenidos a Historias Solidarias. Hoy les quiero presentar a una marca colombiana de moda, Lenoir. Ellos están lanzando su nueva colección pensada únicamente en la salud mental de los colombianos. Lenoir es una marca de ropa colombiana que se destaca por sus estampados hechos a mano. En cada colección buscamos contar historias que generen una conexión entre las personas y las prendas. Esta colección busca que todas las personas reflexionemos sobre este tema, que prioricemos nuestra salud mental, que busquemos ayuda si estamos pasando por un mal momento, que podamos apoyar a las personas que conocemos que están pasando por un mal momento, que sigamos educándonos sobre este tema para poder avanzar más, que cada día cada persona esté en búsqueda de su bienestar. Y cambiemos de tema porque ahora les quiero presentar un proyecto que lleva salud a todos los migrantes de La Guajira. Aquí se los presento. Bueno, la Smart Clinic es una unidad móvil donada por Fundación Siemens en el año 2020. Es el único bus en Latinoamérica que tiene esta tecnología, tiene equipos especializados en ginecología y rayos X para la atención móvil en las comunidades de alta situación de vulnerabilidad. El ecógrafo es de última tecnología y pues está la ginecóloga que atiende todo tipo de madres gestantes o mujeres que requieran de algún diagnóstico o de alguna atención especializada en ginecología. Y el rayos X ha sido utilizado en su mayoría para detectar enfermedades de tipo respiratorio en niños, adultos mayores en estas comunidades, y pues se decidió instalar este equipo justo en la pandemia de COVID-19 para apoyar en el diagnóstico de esta enfermedad. La alianza con Afidro tiene dos modalidades, una que es atención en punto fijo, que estamos ubicados en el edificio de la Lotería de La Guajira en Río Hacha, en donde hacemos atención básica, primaria, en medicina general, enfermería, odontología, psicología, de lunes a jueves, y los viernes hacemos unidades móviles de salud para atención especializada. Con Afidro, de la mano de Afidro, hemos hecho 2 unidades móviles de salud, una en una comunidad dentro de Río Hacha, pero en situación de vulnerabilidad. Y hoy estamos en Paraguachón, que es la frontera con Venezuela, atendiendo básicamente población migrante indígena, y pues que no tienen un estatus migratorio definido y requieren de este tipo de atención. Tener la Smart Clinic en este territorio nos ha permitido brindar atención en prioridad y además atención integral a toda la comunidad, pues que no tiene posibilidad de acceso a la salud, que les queda muy difícil, que no tienen los recursos para trasladarse hacia un punto de salud en donde puedan recibir atención. Entonces, llegar a ellos con estos servicios facilita muchísimo su situación en salud, y además entregamos medicamentos, hacemos entrega de medicamentos, entonces se hace una atención integral para poder cubrir todas las necesidades de la población. En esta brigada decidimos llegar acá a Paraguachón por la necesidad que abarca acá el departamento en esta zona límite con Venezuela, porque la asistencia que se está dando humanitariamente es relativamente, como se dan cuenta, hay bastante personal que necesitan de la asistencia médica. Lo que más me motiva es la asistencia humanitaria, la necesidad que uno ve en cada niño, en cada habitante de acá, de esta parte más que todo, por el trabajo que ellos pasan, que no tienen un servicio de salud, no tienen un servicio de odontología, y eso nos motiva a trabajar con más cariño y amor.
proyecto Smart Clinic ha sido una motivación bastante acá en el departamento de La Guajira, y más que todo por la asistencia con los especialistas. Ahora también tenemos odontología, la psicóloga, que también me parece tan importante en estos proyectos, porque son muchas personas que a veces no encuentran con quién desahogarse, y más una población vulnerable como es la de acá de los Guayú. Ellos siempre son muy tímidos y ante esta presencia sienten la necesidad de desahogarse con un profesional. Y aplausos para estos dos proyectos sociales que están dejando su huellita de arena para un mundo mejor. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Hasta mañana. María Juliana, gracias por estar con nosotros. La próxima semana nuevamente historias solidarias aquí de responsabilidad social con María Juliana Duque. Y ahora vamos con Carolina Montoya, la periodista encargada de la sostenibilidad. Carolina, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, bienvenida. Adelante con No hay Planeta B. Hola Jorge Hernán, ¿qué tal? Un gusto saludarte de nuevo en esto que se llama No hay Planeta B. Y bien, este es el espacio, el único en la televisión colombiana en el que hablamos de sostenibilidad empresarial. Acá mostramos todos los casos de éxito, las buenas iniciativas que desde sus compañías se están poniendo en práctica y que están impactando positivamente a la sociedad y al planeta. Han pasado por este lugar negocios, compañías, empresas de todos los tamaños, grandes, medianas, pequeñas, y emprendimientos que están aportando un granito de arena al cumplimiento de esa Agenda 2030. Y aquí les decimos cómo lo han hecho, si les es rentable y muchas cosas más que tienen que ver con ese universo de la sostenibilidad empresarial. Hoy, por ejemplo, traemos una de esas historias o de esos casos que compartimos con ustedes frecuentemente. Aquí está. Como parte de la conmemoración del Día Mundial de las Playas, celebrado por tradición en septiembre, la ensambladora de motocicletas Auteco SAS y su proveedor estratégico Softrek adelantaron una jornada de recolección de residuos sólidos. Esta iniciativa está enmarcada en el programa Basura Cero de Auteco, que ha venido adelantando desde el año pasado para generar conciencia sobre la protección de nuestros ecosistemas marinos y la correcta disposición de residuos que afectan el planeta. Basura Cero es una herramienta de gestión basada en modelos de economía circular que permite implementar estrategias de reducción, reutilización, aprovechamiento y valorización de residuos. Y es que, como siempre les digo, ante la oscuridad que representa el cambio climático, que venga cualquiera con un farol. Preferiblemente ustedes, y ojalá desde sus empresas, desde sus negocios, desde sus emprendimientos, todo puede estar pensado para generar ese triple impacto y para cumplir la Agenda 2030. Ya nos quedan además muy pocos añitos para llegar a las metas. Nos vemos dentro de 8 días con más información en esto que se llama No hay Planeta B. Chao. Mil gracias, Carolina, y la próxima semana nuevamente historias solidarias con María Juliana Duque y No hay Planeta B con Carolina Montoya. Nosotros vamos a la primera pausa y cuando regresemos, las historias empresariales de hoy aquí al Paredón en Direct Place, el canal 129 de DirecTV, donde están los mejores empresarios del país. Ya venimos. Bueno, y hoy vamos a hacer un programa especialmente dedicado a las compañías aseguradoras, y en esta parte inicial las compañías aseguradoras de salud, las EPS, se agremian en una organización llamada ASEMI y nos atiende Paula Acosta Márquez. Ella es la presidenta de ASEMI. Paula, bienvenida, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenle a los televidentes de Direct Place qué es ASEMI. Es el gremio de 11 de las principales EPS de este país. Este es un gremio que inició muy concentrado en las EPS del régimen contributivo y que a medida que han pasado los años ha ido vinculando EPS que están más enfocadas en el régimen subsidiado, y también por motivo de las liquidaciones que se han dado durante los últimos años, las EPS han recibido una población muy importante del subsidiado. Son 11 EPS que cubren a 34 millones de usuarios, en donde está prácticamente la totalidad del régimen contributivo, más del 98%, y cerca del 40% del régimen subsidiado. Anteriormente, Paula, existía lo que se llamaba el FOSIGA, hoy se llama ADRES. De todas maneras, así le hayan cambiado el nombre a la entidad,
los dineros se demoran en llegar a las EPS y luego se demoran en llegar a las clínicas y a los médicos y a las enfermeras. Hay mucha demora en los flujos de dinero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esta situación en el ADRES? El ADRES es un avance también de este sistema, porque realmente lo que hace es que hace las veces de tesorería. Cuando usted mira las fuentes, cómo se financia el sistema de salud, usted lo que ve es que dentro de las fuentes públicas usted tiene un gran número de diferentes fuentes. Entonces está el sistema general de participaciones, están las rentas de las loterías, de los licores, del tabaco y también el aporte que hace el presupuesto general de la nación. De otro lado están las cotizaciones de las personas. Entonces las personas, de acuerdo con su nivel de ingresos, cotizan una proporción. Si son empleados, también cotiza otra proporción las empresas, y eso hace una gran bolsa de recursos. Para darle más o menos una dimensión, son para este año cerca de 65 billones de pesos que administra la ADRES dentro de esta gran, digamos, tesorería del sector salud. Y esto es muy importante porque esto genera que esos recursos pues sean más transparentes y también puedan en principio tener un mayor flujo. ¿Qué pasa con la ADRES? Con la ADRES pasan muchas cosas. Uno, es una entidad que está desarrollándose, que lleva unos pocos años, en donde se hacen estos procesos que se llaman procesos de compensación. Entonces, dependiendo de la población que tiene cada EPS, y esto no tiene que ver con la capacidad de pago, sino tiene que ver con el perfil. Mire, tengo 40 personas que son mujeres entre los 18 y los 25 años, ese es un perfil de riesgo en salud. Otro perfil de riesgo en salud es de una persona, un señor de más de 60 años que habita en una población lejana, ese es otro perfil de riesgo en salud. No depende de sus aportes, sino depende de ese perfil de riesgo en salud. Se hace esa compensación. Para que se haga una idea también, en el régimen contributivo es cerca de 1.200.000 al año, lo que le dan a una EPS para administrar en promedio la salud de un colombiano, y en el régimen contributivo es poco más de 1 millón de pesos. Con esos recursos usted tiene que hacer que esas personas que tienen unas condiciones difíciles de salud, que están enfrentando un cáncer o que están enfrentando una enfermedad crónica compleja como por ejemplo una falla renal, alcancen los recursos para prestar las atenciones que se requieren. Y a esas otras personas que están sanas, que van al médico a una consulta de médico general, pues también que puedan tener acceso a esas atenciones. Bueno, Paula, mucha gente está asegurada, pagan sus aportes a las EPS, pero jamás van al médico, no se enferman o no lo necesitan. Y hay unos pocos que sí, de alguna manera, utilizan el servicio. ¿Cómo son los análisis internos que ustedes hacen con sus estadísticas y cálculos para poder determinar las primas y los valores a cobrar a los asegurados? Lo que nosotros tenemos es un sistema que está altísimamente regulado. Entonces, el plan de beneficios está definido por el gobierno. En ese plan de beneficios que hay, está el 97% de los medicamentos que están en el mercado colombiano y el 90% de las atenciones es lo que está incluido. Es decir, tenemos un plan realmente muy amplio cuando usted lo compara no solo con los países de la región, sino con países desarrollados. ¿Qué tenemos? Tenemos ese perfil demográfico de las personas que le indica cuáles pueden ser los riesgos en salud. Y de otro lado tenemos una prima que también define el gobierno y que está calculada con base en las atenciones que se registran una a una. Este es un sistema que tiene un mecanismo de registro una a una. Para darle algún dato, en 2020 se registraron cerca de 800 millones de atenciones y usted tiene el registro uno a uno. Las afiliadas en ASEMI al día hacen más de 1 millón de atenciones. Es decir, este es un sistema que todos los días está interviniendo en ese componente de atención de la población y también de promoción y prevención. Entonces, cuando usted identifica que hay una persona que puede tener un riesgo cardíaco, bueno, pues tiene que aproximarse a él y tener programas para poder mitigar ese riesgo de tal forma que de un lado la calidad de vida de la persona sea mejor, que los efectos más difíciles de esa enfermedad que probablemente se desarrolle sean lo menos severos, pero también tiene que calcular ese riesgo en términos financieros, en términos de salud. Entonces, lo que hacen las EPS como aseguradoras es que hacen unas reservas técnicas apenas se enteran de un siniestro. Para dar nuevamente dos datos y que más o menos hagamos cuentas todos. La siniestralidad, es decir, el porcentaje de recursos que se gastan en atender esos riesgos en salud, en las EPS de ASEMI está por encima del 95%. Con lo cual, tristemente, los recursos que quedan para hacer promoción y prevención realmente son muy pequeños. En el régimen contributivo eso está arreglado y es el 1.6%, y probablemente es uno de esos temas en los cuales pues todos tenemos que revisar cómo podemos fortalecer los recursos y también los esfuerzos de las aseguradoras. Hace un tiempo se viene hablando de interoperabilidad
muchos sistemas, muchas bases de datos que se tienen que conectar para ver la historia clínica médica de un paciente. Esto es muy relevante, por ejemplo, cuando un paciente entra en coma o entra en urgencias, que su familia o el médico pueda acceder a la historia clínica médica, y sin interoperabilidad pues es imposible. ¿Cómo está Colombia en este momento en temas de interoperabilidad en salud? Nosotros hemos avanzado en tener esta base que se llama el CISPRO, en donde está registrada una por una, y en muchas otras bases de datos. Pero en ese tema de tener la información de afiliado por afiliado y tener una historia clínica electrónica, realmente no se ha avanzado lo suficiente. Usted dice, acá es importante tener la información y además tener la información de forma inmediata, porque cuando usted llega a una sala de urgencias, usted no puede hacer 18 consultas a 4 bases diferentes para ver cuáles son los antecedentes de esa persona. Entonces realmente este es un tema en donde la palabra clave también le dijo usted, Jorge Hernán, que se llama interoperabilidad. Nosotros aún no tenemos, si bien está la ley 1438, que es una ley que tiene más de 10 años, aún no tenemos cuáles son esos estándares sobre los cuales todos los prestadores, todas las EPS se tienen que montar para hacer realidad ese sueño de historia clínica electrónica. Usted lo que ve son como pedazos, entonces hay prestadores que tienen sistemas de historia clínica en donde hay un pedazo de la información, otra EPS donde tiene otro pedazo de la información, pero no hemos sido capaces aún en tener un estándar que nos unifique y sobre el cual se pueda montar toda la información de tal forma que los pacientes, y esta es una crítica que hacen y además con mucha razón, y es que todavía cargan un foldercito como si estuviéramos en los años 80, cafecito, en donde cargan todas sus recetas, sus laboratorios. Realmente creo que es un paso en donde la tecnología ya existe y en donde desde las EPS también tenemos toda la voluntad y estamos listos, porque además entendemos lo que significa esto en calidad de atención de los pacientes, de no tener que volver a contar la historia cada vez que uno llega al médico, y además en lo que esto puede generar en mejoras en esa labor tan importante que es la gestión de riesgo en salud. El actual gobierno ha hablado para el año 2023 de una nueva reforma a la salud. ¿Qué cosas deben tener sí o sí en esta reforma los que presenten el proyecto de ley ante el Congreso? ¿Qué hay que tener en cuenta, Paula? Hemos venido trabajando, sobre todo en el marco de la campaña que se ha dado este año, en elaborar una serie de propuestas. Porque si bien entendemos y reconocemos los logros de este sistema de salud, también entendemos que hay muchas cosas que hacen falta. Tal vez el punto que yo destacaría más fuertemente tiene que ver con esos modelos diferenciales para zonas rurales, en donde ya hay buenas experiencias. No necesariamente tendría que ir en un texto de reforma, porque tenemos un marco legal que permite tener este tipo de experiencias. El caso de Guainía tal vez es el más conocido, en donde se está intentando un modelo diferencial para zonas rurales. Pero hay otros temas que tienen que ver con centrar todo el sistema en el paciente y en los resultados en salud. En este momento, pues el mejor negocio para un asegurador es que las personas sean sanas, pero también debería ser el mejor negocio para los prestadores, para los médicos y para todos los agentes que participan de la prestación de los servicios de salud. Entonces, acá tenemos una propuesta que tiene que ver con generar incentivos a lo largo de toda la cadena para que todos nos beneficiemos. Por supuesto, los pacientes a través de tener una mejor atención y unos mejores resultados en salud, pero también los médicos, también los prestadores que participan de todo este proceso. Otro punto que es muy importante tiene que ver con la mayor queja dentro del sistema de salud, que se llama la oportunidad en la atención de citas con especialistas. Ese, de forma individual, es el punto sobre el cual hay más quejas dentro del sistema de salud, y acá hay muchas cosas que hay que hacer. Una de las que nosotros estamos proponiendo tiene que ver con hacer explícitas cuáles son las garantías en términos de tiempos. Entonces uno dice, oiga, tengo que hacerme un reemplazo de cadera. Eso se tiene que hacer dentro de los próximos 5 días. ¿Es posible hacerlo dentro de los próximos 5 días dados los especialistas y la infraestructura hospitalaria que hay? Los países desarrollados, Canadá, España, Gran Bretaña, tienen explícitas esas garantías de oportunidad, y creo que es un paso importante. Además, también aportaría mucho a desjudicializar este sistema, en donde muchas de las tutelas que se están poniendo, y esta es una tendencia creciente que hemos visto, tienen que ver no con acceso, porque nuestro plan de beneficios ya es muy amplio, pero sí tienen que ver con los temas de oportunidad. Creo que hay otros temas que es muy importante que el ministerio, digamos, aproxime, que son los temas de talento humano, en donde necesitamos tener muchos más especialistas en ciertas áreas en particular, pero también en modelos de atención en donde se puedan complementar más los médicos generales con los médicos especialistas, y esto permitiría resolver los problemas
resolverle los temas en salud a la población en todo Colombia, pero en particular en las zonas rurales. Bueno, Paula, hay un fenómeno importante a nivel mundial, es que los pacientes ahora con internet consultan sus propias enfermedades, se informan en redes sociales con influenciadores, recurren a una cantidad de cosas complementarias a la medicina tradicional. ¿Cómo observan ustedes ese fenómeno que de alguna manera el uso de la tecnología a veces no va de la mano con lo que recomiendan los médicos, los especialistas? Yo creo que eso tiene dos caras de la moneda. Hay una cara de la moneda en donde todo este tema de pandemia, de mayor presencia de redes sociales, ha permitido abrir nuevos canales para la atención de la población. Entonces están temas como la teleorientación, como la telesalud, como la telemedicina, en donde, para ponerle un ejemplo propio, yo nunca había tenido una consulta virtual antes de la pandemia, pero llegó la pandemia y después de eso he hecho ya varias consultas de médico general o del médico pediatra para mis hijos. Entonces eso abre un canal nuevo que permite mejorar el acceso de una parte importante de la población. Digamos, eso tiene un lado positivo. Del otro lado, cerca del 80% de la condición de salud de una persona no depende de la atención médica, sino depende de sus hábitos de vida. Entonces está, de un lado, los hábitos, digamos, de vida de consumo de alimentos, de descanso, de ejercicio, y de otro lado los temas ambientales como la calidad del agua y la calidad del aire que uno consume y respira. Entonces, sobre esos temas, pues creo que es muy importante toda la labor que se puede hacer, y este es un tema que no es un tema solo del sector salud, sino es un tema que nos compete a todos y que desde el gobierno compete a muchas entidades del Estado, y es cómo mejoramos esos condicionantes. Sobre la pregunta particular que usted me hace, y es pues toda esta explosión de información, pues realmente creo que acá hay una labor muy importante que nosotros tenemos que hacer a través de la orientación a ese usuario, a través de la generación y a través de la vinculación cada vez más de entender que el riesgo en salud excede, por supuesto, la atención médica, y que tiene que ver con todas estas pautas de estilo de vida y cómo podemos integrarnos de mejor forma a esa discusión que está en las redes, que está en los periódicos, que está en el día a día, y cómo podemos a partir de eso generar y aportar desde este pedacito, esto es un pedazo, mejor información para que las personas tengan contra qué contrastar todo eso que oyen, que a veces tiene sentido y a veces no tiene sentido en las redes. Muchas gracias a Paula Acosta Márquez, la presidenta de ASEMI, por hacer estas aclaraciones, por contarnos de su gremio, las expectativas y el estado actual de ese sector de la salud tan importante para todos los colombianos. Viene la segunda pausa, ya regresamos al Paredón. Seguimos hablando de temas de seguros ahora con una gran compañía como Allianz. David Colmenares, el presidente de Allianz, nos atiende a esta hora. David, gracias por atender el llamado de Al Paredón en Direct Place. Primero, cuéntele a la gente que nos está viendo qué le ha pasado a Allianz en el primer semestre, cómo les ha ido este año. 2022 marca realmente la salida del COVID, es la verdadera pospandemia. Vemos una reactivación económica en todos los niveles del país. En todos los sectores de la economía vemos cómo se está reactivando todo, y realmente ha sido un semestre bastante positivo en producción. Obviamente, con todo el tema de los cambios del consumidor post pandemia tenemos diferencias, pero nos estamos adecuando a ellas. David, es indudable que durante la pandemia cambiaron los hábitos de los consumidores, y obviamente en el mundo de los seguros también hubo cambios con respecto a los hábitos. ¿Cómo observaron ustedes ese fenómeno y qué cambios hay ahora actualmente en el mundo de los seguros después de la pandemia? Entre marzo del 2020 y octubre del 2021, la industria de seguros en Colombia indemnizó por más de 750 millones de dólares a los colombianos en lo que ha sido el macrosiniestro más grande de la industria de seguros en sus 150 años de historia en el país. Eso obviamente generó comportamientos distintos de productos y también, como lo menciona usted en su pregunta, comportamientos distintos desde el punto de vista del consumidor. Durante la pandemia, muchas personas entendieron la necesidad de un seguro de salud, entendieron la necesidad de un seguro de vida, dejaron de comprar algunos seguros como el de automóviles porque no estaban circulando, pero lentamente estamos volviendo de alguna manera a un comportamiento de compra similar al de los años pasados.
Eso es distinto a un comportamiento distinto desde el punto de vista de consumidor, de cliente como tal ya. A nivel de inversiones también, a nivel de postventa, hubo cambios también en muchos detalles. ¿Qué inversiones hicieron y qué novedades en el servicio tienen ahora ustedes en Allianz? Ante la pandemia, al no existir esa presencialidad, se impulsó mucho más nuestro modelo de servicio. Nuestro modelo de servicio, que se llama el modelo de cliente de Allianz o ACM en inglés, lo que implica es un modelo simple, digital y escalable. Y eso con la pandemia se nos potencializó muchísimo. Nosotros hemos cerrado a nivel nacional las sucursales porque desde el punto de vista digital o por teléfono ya atendíamos a los clientes. Hoy en día los clientes buscan las soluciones automáticamente de manera digital y es lo que es un cliente omnicanal. Es un cliente que entra por Twitter, sale por el call center, entra por email y sale por otra vía. Por el mismo sistema de atención al cliente. Entonces sí vemos unos cambios en donde el cliente busca soluciones más rápidas y en donde realmente la simplicidad es lo que está premiando al cliente antes que cualquier cosa. Bueno, hace algunos años se hacían unas cosas, hoy otras, con respecto a la gente que hace el análisis de datos, los científicos de datos, los actuarios, los que calculan las primas de riesgo. Cuéntenos actualmente, David, cómo es el estado de arte con la tecnología y con la cantidad de información disponible. Antes, por ejemplo, cuando usted compraba un seguro, le hacíamos 50 preguntas. El color del carro, dónde lo deja estacionado, en fin, le hacíamos muchas preguntas para robustecer esos modelos de datos que usted menciona. Hoy en día yo le hago 2 preguntas, su cédula y su placa. Y con esa información yo tengo más información que antes cuando le hacía 50 preguntas. Yo sé con su cédula cuántos años tiene, cuál es su credit scoring, en fin, tengo infinidad de datos que son públicos y con su placa yo sé qué vehículo es, qué marca, registro de multas en el RON, en fin, tengo una increíble cantidad de datos que lo que alimenta es ese precio. En Allianz, cada cliente tiene un precio distinto. Si usted cotiza el carro con una persona a otra persona, el mismo vehículo, va a ser distinto el precio porque lo que nosotros estamos asegurando es la persona y no el vehículo. El riesgo no es el vehículo, sino la persona. Bueno, en todo el país ha crecido el número de motos. El actual ministro de Transporte lo ha dicho, ya son más de 10 millones de motos en el país y obviamente esa población no tiende a decrecer sino a crecer. ¿Qué nuevos servicios ofrecen ustedes en Allianz para esta población de motociclistas? En nuestro país en este momento hay entre 11 y 12 millones de motos circulando. Eso es una locura comparado con años atrás. Cada año entran millones de motos más al mercado y están circulando. Se dice que el 87% aproximadamente de los heridos en accidente de tránsito vienen de un accidente en donde el choque es con una moto, evidentemente. Y eso obviamente ha generado mayor frecuencia de siniestros, mayor frecuencia de lesiones y un cambio en el comportamiento de cómo nosotros afrontamos esa siniestralidad. El mercado en general ofrece soluciones para esas motos. Normalmente en los préstamos cuando adquieren también vienen con el crédito de esos seguros de las motos y se le ofrece protección a esos nuevos consumidores de seguros. Bueno, David, con el nuevo gobierno vienen anuncios, cambios, reformas. ¿Qué tipo de cosas observan ustedes? ¿Qué les preocupa? Nosotros somos una compañía que tenemos casi 150 años de historia en el país, que tenemos una tradición de asegurar la vida y los sueños de las personas que habitan este país. Independientemente de quién esté gobernando, nosotros vamos a cumplir esa promesa de protección. ¿Cómo vemos al gobierno? Como hemos visto a todos los gobiernos anteriores, un gobierno que tiene que propender por el bien de los colombianos, por el bien de los habitantes de este país y cuyas reformas evidentemente para nosotros son claras, que son para el bien de todos nosotros. Entonces, como siempre lo hemos hecho, como institución vamos a apoyar al gobierno porque realmente es lo que nos saca adelante con el trabajo que hacemos todos los días. Para el año 2023 el nuevo gobierno ha anunciado una reforma laboral. ¿Qué puntos hay que tener en cuenta desde su perspectiva para que esta reforma laboral sea exitosa? Yo creo que lo que tenemos que ser es flexibles. Lo que tenemos que buscar es una flexibilidad y no una rigidez. Yo creo que tendemos a veces en Colombia a ser pendulares, a sí o no, blanco o negro, derecha o izquierda, y somos realmente extremistas. Entonces lo que tenemos que buscar es
un punto medio que busque una flexibilidad laboral, una flexibilidad de formas de contratación y realmente buscar es un crecimiento económico del país, que sea fácil contratar a una persona para un trabajo de 10 días, para 2 o 3 meses y no que se convierta realmente en un problema para eso, que termine patrocinando independientemente de todo la informalidad. Y yo creo que lo que tenemos que buscar es no promover la informalidad, buscar la formalidad de que las personas estén afiliados al sistema de seguridad social y demás, pero de una manera mucho más flexible y menos complicada de lo que es hoy en día. ¿Qué pasa, David, si se logra, por ejemplo, algo que han esperado las multinacionales, algunas por mucho tiempo, y es la posibilidad de que en Colombia haya trabajo por horas? Yo creo que eso lo que va a generar es crecimiento al final del día. Va a generar empleos, va a venir inversión directa extranjera, va a haber crecimiento y eso lo que va a generar es que las personas puedan trabajar por horas. El ama de casa, el señor que solo tiene unas horas al día va a poder trabajar y eso es crecimiento de la economía. El nuevo gobierno también ha hablado de la paz total y en algunos territorios la gente ya está preocupada por crecientes, digamos, índices de inseguridad. Me imagino que a ustedes les han crecido las estadísticas o las solicitudes, al menos de nuevas primas de aseguramiento para ciertos activos en ciertas partes del país. ¿Cuál es la realidad, David? Yo creo que muchas veces son temas de percepciones y son temas de estadísticas. Yo creo que se está manejando una percepción de inseguridad en Bogotá, pero si usted mira las estadísticas, tanto del gobierno de la ciudad como de la Policía Nacional, vemos algunos números que históricamente son estables versus lo que tenemos. Y uno, siendo una persona de seguros, lo primero que voy a ir es a ver las estadísticas, a ver los números y ver lo que nos dicen las realidades. Yo creo que es un tema de manejo de percepciones, por un lado, y segundo, es un tema en donde los colombianos y los que habitamos este país tenemos que encontrar un punto medio y no ser extremistas. Y tenemos que darnos cuenta que estamos atravesando cambios, como todo en el mundo. Las únicas seguridades, me decía mi abuela, eran la muerte y los impuestos. La tercera realidad y la tercera certeza es que es la transformación. Estamos en un camino de transformación y toda transformación tiene que ser afrontada con una mente abierta por el crecimiento, por ver las cosas buenas y no por fijarse en lo malo y maximizar esas cosas malas como la percepción de inseguridad. Es claro que pueden existir hechos, es claro que existen hechos, pero la realidad, digamos, nosotros no vemos ninguna diferencia desde el punto de vista de solicitudes de seguros por esa percepción que se siente en el ambiente. Colombia ha venido hablando también de una inminente reforma pensional. Esto de alguna manera pues viene del pasado con edades que ya no son, digamos, viables, la gente se muere mucho más tarde en la vida ahora. Bueno, cuéntenos cuál es la realidad y qué tendría que tener la reforma pensional. Bueno, para nosotros es clarísimo que sí existe una diferencia de esa edad en donde normalmente moría la gente antes, que está aumentando esas expectativas de vida y que obviamente debería, independientemente de todo, cambiar esa edad de jubilación. Yo creo que todo tendría que arrancar por ahí. Sin embargo, creo que es mejor esperar a ver cómo vienen esos proyectos de ley y entender qué es lo que se pretende para tratar de verlo en vez de, digamos, empezar desde ahora a preocuparnos y no ocuparnos. Yo prefiero en este momento ocuparme con el trabajo de la agenda legislativa de este año, ver cómo viene la reforma tributaria, entender qué es lo que va a suceder y sacar adelante nuestro negocio y obviamente proteger la vida y los sueños de nuestros asegurados durante este 2022 y el 2023 llegará después. Y por último, David, ¿qué mensajes le ha enviado usted a su casa matriz, a Allianz, con respecto a los cambios que ha propuesto este nuevo gobierno? Con la experiencia que tiene en casa matriz de manejar operaciones en más de 70 países y territorios del mundo, con los vaivenes que puede llegar a tener por ejemplo operaciones en Ucrania en este momento u otras cosas, creo que la casa matriz simplemente dice qué está sucediendo, cuáles son las perspectivas, ustedes cómo la ven y la realidad de nosotros en este momento. Independientemente del cambio de gobierno, nosotros vemos un crecimiento económico positivo en el futuro de nuestro país. Obviamente venimos saliendo de la pandemia, el crecimiento económico fue alto porque pues, veníamos de decrecimientos económicos. Tal vez el año entrante sea un año de un decrecimiento, de un freno a la economía, pero esto es un efecto global. La realidad internamente vemos un consumo, vemos perspectivas de crecimiento y lo vemos bastante positivo.
Gracias a David Colmenares, presidente de Allianz en Colombia, por estar con nosotros hoy aquí al Paredón. Viene otra pausa más y cuando regresemos, más historias empresariales aquí en Direct Place, el canal 129 de DirecTV. Ya regresamos. Bueno, y de una vez regresamos con nuestra alianza con la gente de Holland & Knight. Veamos el informe de Holland & Knight de hoy al Paredón. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente relevante para aquellos proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. Es típico que los actos administrativos de licencia ambiental tengan una obligación que debe ser cumplida de manera periódica por su titular. Este es la presentación de los informes de cumplimiento ambiental o los ICAs. De un estudio pormenorizado que hicimos de las multas recientemente impuestas por las autoridades ambientales del país, hemos advertido el inicio de procesos sancionatorios por la no presentación o la presentación inoportuna de los informes de cumplimiento ambiental. Al ser un incumplimiento de tipo formal, en principio se pensaría que la multa no es tan alta. No obstante, hemos advertido casos, recientemente uno de octubre del año pasado, en el que la multa impuesta por el incumplimiento de la obligación en relación con el informe de cumplimiento ambiental fue de 150 millones de pesos. Considerando que es una multa relevante, es fundamental que las empresas le den más atención a sus temas ambientales, estén al pendiente del cumplimiento de las obligaciones y de los plazos establecidos para su cumplimiento, y de esta manera tengan una mejor interacción con las autoridades ambientales y cumplan de manera oportuna con sus obligaciones derivadas de licencias. Gracias a la gente de Holland & Knight. Y ahora vamos con Patricia Herrera. Ella es directora de EdTech para la TAM en Cypher Learning. Vamos a hablar de educación. Patricia, bienvenida al Paredón. El día de hoy vamos a hablar sobre 5 recomendaciones de videojuegos que podemos utilizar en el aula. Antes de ello vamos a hablar un poco sobre lo que es gamificación y aprendizaje basado en juegos. Por gamificación entendemos que es aplicar conceptos y dinámicas propias del diseño de juego, que estimulen y hagan más atractiva la interacción del alumno con el proceso de aprendizaje, con el objetivo de que éste consiga adquirir de forma adecuada determinados resultados, utilizando la predisposición natural del ser humano hacia la competición y el juego para hacer menos aburridas determinadas tareas que gracias a estos métodos pueden ser realizadas de forma más dinámica y efectiva. Por otro lado, aprendizaje basado en juegos consiste en introducir juegos, tanto analógicos como digitales. Estos pueden ser dentro de nuestra aula y podemos utilizarlos como una herramienta de aprendizaje para reforzar un tema o lección en particular. Los videojuegos tienen elementos de gamificación. Sin embargo, no todos los juegos tienen un objetivo de aprendizaje, por lo que es necesario usar recursos que nos permitan crear videojuegos dirigidos al desarrollo de una habilidad o un objetivo de aprendizaje. Estos son algunos videojuegos que podemos recomendar para el proceso de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar se encuentra Google Word Coach. Este juego, desarrollado por lingüistas, ayudará a los estudiantes a mejorar sus habilidades de comunicación verbal a través de divertidos juegos relacionados con las palabras, para ayudarnos a expandir el vocabulario inglés. Por otro lado, tenemos Civilization. ¿Qué hace que una civilización prospere y otra muera? Bueno, los jugadores aprenderán eso mientras construyen sus propios imperios en este juego clásico. El juego ofrece lecciones de estrategias, culturas antiguas y modernas, los fundamentos de la sociedad humana y un gran acompañamiento para las lecciones de historia. Por otro lado, tenemos Rocket Math. Este excelente juego de aprendizaje de matemáticas tiene un gran valor, especialmente porque varias fuentes lo han nombrado uno de los mejores juegos para niños, que ayuda a que las matemáticas sean menos divertidas, proporcionando hasta 56 misiones de matemáticas diferentes. Por otro lado, tenemos Spore. Los estudiantes pueden entusiasmarse con la evolución jugando este videojuego, que los lleva a través de organismos unicelulares hasta la exploración y colonización del espacio.
Los jugadores pueden diseñar sus propias criaturas, agregando rasgos y comportamientos en el camino que ayudarán o dificultarán su supervivencia a medida que evolucionan. Por último, tenemos Minecraft. Este videojuego no solo es un juego educativo, se ha convertido en un fenómeno mundial, ya que inspira la creatividad y la resolución de problemas a la vez que es simplemente divertido. Y por último, antes de irnos, Manuel Arévalo, él es el presidente y CEO de CESE, aseguradora especializada en áreas de crédito y cumplimiento. Manuel, gracias por atendernos, bienvenido al Paredón. ¿Cuál es la historia de CESE aquí en Direct Place? Nosotros somos una aseguradora especializada en los ramos de crédito y cumplimiento y apoyamos a las empresas ofreciéndoles soluciones inteligentes con las cuales pueden gestionar de una manera profesional el riesgo de impago y también pueden apalancar el crecimiento de sus ventas, que es un objetivo común que tienen todas las empresas independientemente de cuál es su tamaño y su sector de actividad. En Colombia tenemos trayectoria de más de 60 años. Nosotros recientemente cambiamos nuestro nombre y nuestra marca de Segurexpo de Colombia a CESE, y esto lo hicimos pues renovando nuestra imagen, haciéndola pues muy acorde con todas nuestras expectativas y nuestros nuevos lineamientos estratégicos, y también porque hacemos parte de un grupo español que es el Grupo CESE, que tiene presencia en 11 países en América Latina y en Europa, y es un grupo muy potente y muy solvente. El principal inversionista o el principal accionista del Grupo CESE es el Estado español. Y pues nos dedicamos a eso, a apoyar a las empresas en la gestión de riesgos, y tenemos alcance no solamente para hacer ese cubrimiento de la gestión de riesgos en Colombia, sino también a nivel global. Con orgullo puedo contarles que al cierre del mes de agosto nosotros estamos sumando una cartera de más de 1.400 clientes y estamos logrando tener unos resultados muy interesantes. Destacaría el crecimiento en las primas en el ramo de seguro de crédito, que vienen creciendo a más de un 40%. En el ramo de cumplimiento también venimos con un buen desempeño, creciendo al 13%. Y pues como seguimos con unos niveles de siniestralidad bastante estables, aunque vienen con una tendencia creciente, la rentabilidad pues se ha visto muy bien apoyada, y las utilidades que estamos generando ascienden a los 5.600 millones de pesos. Todos esos indicadores pues superan de una manera muy importante las perspectivas que nos habíamos dibujado en el presupuesto para este año. Y creo que podría seguir por esa misma tendencia, porque el panorama de seguros en Colombia yo lo veo bastante positivo. Y lo veo positivo pues porque básicamente que como consecuencia de la coyuntura que generó la pandemia, pues las empresas y las personas han tomado más conciencia y tienen una percepción mejor del riesgo. Y si a eso le sumamos que hay una coyuntura económica que se ha derivado pues de esos confinamientos, y que además hay riesgos emergentes como lo fue el paro del año pasado y todos los bloqueos y protestas que pusieron mucha presión a toda la economía, y también pues el contexto geopolítico que tenemos desde inicios de año y muchas incertidumbres desde todas las perspectivas, pues realmente eso ha llevado a que los colombianos, empresarios y personas, sean mucho más conscientes de la importancia de contar con seguros que protejan sus bienes, seguros que protejan su vida. Y pues cuando uno ve la dinámica de la evolución de las primas al cierre de junio de este año, uno ve que estamos superando los 16 billones en primas, y eso representa un crecimiento del 21% comparado con el junio del año anterior. Entonces yo creo que a pesar de que estamos siendo retados y vamos a seguir siendo retados por la situación,
pues las compañías de seguros estamos ahí. Vamos a seguir apoyando las empresas y vamos a seguir apoyando el crecimiento de ellas y el desarrollo pues, de la economía de nuestro país. Los invito a que ingresen a nuestra página web www.cese.co para que puedan conocer más detalle de nosotros y de cómo podemos apoyarlos. Manuel, muchas gracias, y a ustedes, los televidentes, también gracias por estar con nosotros. Nosotros nos conectamos la próxima semana aquí, nuevamente, los miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana, como siempre, en Direct Place, el canal 129 de DirecTV, donde están los mejores empresarios del país. Feliz tarde para todos. Al Paredón, con Jorge Hernán Peláez, donde están las empresas más importantes. Ahora en DirecTV, en el canal 129. Direct Play.